Entonces, como ya es costumbre, tenemos a una Lambifar Centeno que nos dice: aquí tienes 10 argumentos sólidos que sustentan el valor de la grafología, especialmente desde una perspectiva neurofisiológica, psicológica y científica. ¿A poco será cierto? Así que dije que mejor que analizarlos, obviamente, al estilo de un Grandmaster. Y tenemos el primero que dice esto. 1. La escritura es un acto neurofisiológico complejo. Es el resultado de la interacción entre corteza cerebral, sistema nervioso, funciones motoras finas y percepción sensorial. Implica coordinación entre cerebro, mano y ojo. No es una acción mecánica, sino una expresión del funcionamiento cerebral. Y sí, requiere la coordinación de diferentes partes del cuerpo, incluyendo obviamente partes del cerebro, como menciona aquí la corteza cerebral, el sistema nervioso, funciones motoras finas, tal como podríamos decir que también lo es masticar chicle o amarrarse las agujetas, que hay muchas cosas más. Requieren una coordinación entre cerebro, cuerpo y el entorno, pero de ahí a que puedas decir que cada letra que escribes revela tu alma, tu infancia o tu número de seguro social, pues es completamente diferente, ¿verdad? No porque las demás cosas no lleven, o no porque las demás cosas no requieren también una coordinación entre cerebro, cuerpo y entorno. Es decir, el hecho de que escribir implique la interacción entre la corteza cerebral, el sistema nervioso y funciones motoras finas, no quiere decir que esto convierta a la grafología casi en una resonancia magnética de la personalidad. E incluso recuerdan cuando analizamos la respuesta de que si defecar era un acto neurofisiológico complejo, y la respuesta es que sí, pero de ahí a que te sirva para analizar la personalidad. A ver, vamos con el punto número 2. 2. La grafología analiza la expresión inconsciente del individuo, como los test proyectivos, Rorschach, TAT. La escritura refleja rasgos profundos y patrones inconscientes de personalidad. El individuo no puede controlar todos los elementos gráficos, presión, ritmo, forma, lo que la hace útil para exploración proyectiva. Aquí tenemos lo clásico que utilizan, por ejemplo, cuando parte de todo esto también involucran los procesos inconscientes para justificar cualquier cosa. Así que podemos decir que si alguien escribe con letra apretada o haciendo mucha presión, pues seguramente está reprimido, que si es grande busca atención. Y bueno, ahora que menciona acerca de las pruebas proyectivas, miren, posiblemente en redes sociales se han encontrado con esta clase de pruebas, donde se hacen más a manera de juego. Y como aquí podemos ver o escuchar, Rorschach se refiere a dos cosas principales: la prueba de Rorschach, un test psicológico de personalidad que utiliza manchas de tinta, y el personaje de Rorschach de la novela gráfica Watchmen. El test de Rorschach, creado por Hermann Rorschach, se usa para evaluar la personalidad y las características emocionales de un individuo. El personaje de Rorschach, por otro lado, es un antihéroe de Watchmen conocido por su estilo de pensamiento filosófico y moralista. El test de Rorschach. Bueno, entonces, pero tenemos que, a diferencia del tema de la grafología, para la interpretación tienen manuales de aplicación estandarizados. Ese es uno de los puntos más importantes. Y aún así, lógicamente, para que eso tenga una utilidad, lo tienen que contrastar con muchas otras cosas más. Pero, repito, o sea, lo principal es que tienen manuales de aplicación estandarizados, cosa que la grafología no tiene. Además de que también hay normas específicas para interpretar respuestas. Y aparte, pues también contemplan cuestiones que tienen que ver con el tema del género, de la edad, es decir, con temas estadísticos. Sí, es decir, por ejemplo, no es simplemente que vean, mira, esta persona dijo araña, que ve como si fuera una araña. Seguro tiene un complejo, y si lo contrastas con lo que dice Lambifar Centeno o lo que se menciona en la grafología, ¿qué hace? Pues que la grafología se basa en temas como simplemente la inclinación de las letras, su tamaño, la presión, la forma de las letras, y a partir de ahí, las afirmaciones. Pero, ¿dónde está el manual validado? ¿Dónde están los estudios que se pueden replicar con poblaciones grandes y la metodología sólida? Es decir, como cuando mencionábamos, ¿te imaginas simplemente para que puedas hacer una prueba? De ahí sacar las estadísticas y decir, en esta población puedo asegurar que el sabor favorito de refresco es este. Requerirías una muestra considerable. Luego también para que vayas a otro estado de la república, luego de ahí para que lo apliques casi a nivel mundial, haría falta una cantidad considerable de pruebas. Entonces, para que una Lambifar Centeno realmente a nivel científico tuviera la capacidad de decir cómo es que le gusta a cada persona hacer las cosas en la cama o cómo prefieren, pues ya te imaginarías la cantidad de pruebas que tendrían que haber llevado a cabo. Bueno,
¿y para todas las demás cosas? ¿Cuántas pruebas serían? ¿Y dónde serían esas pruebas? ¿Quién habría validado que las pruebas se hicieran bajo las condiciones adecuadas para que eso se pueda replicar? ¿Y sabes dónde está todo eso? Únicamente en la mente enfermita de un alambifer centeno. Entonces, por más que lo compare la grafología con estas pruebas proyectivas, pues es únicamente un intento más desesperado de un alambifer centeno por aprovecharse de la gente y que diga, bueno, sí, porque si hay gente que utiliza estas herramientas, pues entonces quiere decir que la grafología también es válida. E incluso mencionaba aquí que no puede controlar todos los elementos gráficos como presión, ritmo, forma, pero eso no justifica sacar conclusiones sobre cosas que pudieran ser como por ejemplo su infancia, sus traumas, su capacidad para mantenerse en un trabajo o cómo le gusta más hacer las cosas en la cama, como lo ha mencionado en varias ocasiones Alambifer Centeno, que incluso analizamos aquí un video donde dijimos, saben perfectamente dónde estarían los fundamentos de todo eso que está diciendo Alambifer Centeno, pues únicamente en su mente enfermita. Entonces pues simplemente lo compara con este tema de las pruebas proyectivas, porque de esta manera busca hacer que crea a la gente que es igual. Y luego miren el punto 3, que se pone también interesante. 3. Bases científicas desde la neurociencia y la psicología. Estudios en neurociencias han demostrado que funciones como la motricidad fina, el lenguaje, la emoción y la memoria procedimental están integradas en el acto de escribir. Áreas como la corteza motora, prefrontal y límbica están involucradas. Entonces surge la pregunta, ¿realmente estas bases científicas desde la neurociencia y la psicología realmente avalan la grafología? Y tenemos que uno de los recursos más recurrentes de un Alambifer Centeno, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, para intentar validar la grafología como una ciencia es apelar a estudios de neurociencia y psicología. Y es precisamente donde mete todo esto que tiene que ver con las diversas áreas del cerebro, que hay una integración entre la motricidad fina, la emoción, lenguaje y memoria, para hacer creer que cada trazo podría revelar información psicológica profunda. Pero de eso, o mejor dicho, ocupar eso para validar un diagnóstico hecho con grafología o un análisis hecho con grafología, pues definitivamente es distorsionar la realidad. Y no porque no esté involucrada la corteza motora, no porque no esté por medio de los movimientos finos, no porque no esté relacionada con la corteza prefrontal, que es la que se activa cuando se estructura el lenguaje, sino que el hecho que todo esto corresponda al acto de escribir, no al contenido, ni mucho menos a cómo se va a buscar interpretar por medio de la grafología. Entonces vemos que ese es, a final de cuentas, el mismo viejo truco, solamente que con otro nombre. Y aquí es precisamente lo que podríamos considerar un error, pero más que un error es la manera en la que el Alambifer Centeno busca manipular la información para hacer creer que porque el cerebro se activa al escribir, entonces quiere decir que la forma de las letras puede usarse para hacer análisis de personalidad, de emociones o incluso estados mentales. Y eso es completamente independiente a que si para escribir se activaron diferentes áreas del cerebro. Y ahora, si a eso le sumamos que a final de cuentas el Alambifer Centeno únicamente lo utiliza para manipular su análisis de acuerdo a cómo le cae el personaje y de acuerdo a lo que ella considera que le va a generar más vistas, tal como ya lo vimos en el caso de Xochitl Gálvez, cómo le lambisconeó, ¿no? Y cuántas cosas maravillosas le dijo, pues peor tantito. 4. Apoyo en pruebas empíricas y correlaciones psicológicas. Diversos estudios han encontrado correlaciones entre rasgos grafológicos y aspectos de personalidad, como extroversión, agresividad, autoestima o estilo de apego. Hay investigaciones replicables que respaldan su uso en el ámbito clínico y forense. Entonces tenemos que eso es lo clásico, ¿no? ¿De dónde provienen esos estudios que dice el Alambifer Centeno? Pues la mayoría provienen de publicaciones que hacen diferentes autores y es casi como si estuviéramos documentando o diciendo que es verdad lo de los fenómenos paranormales porque nos estamos apoyando en el libro de Carlos Trejo, y que es un autor que ha hecho muchísimas investigaciones y que es un personaje que además de escribir ha hecho mucho trabajo en campo, pero que fuera de eso no es algo que se haya validado, por lo tanto pues no es ciencia. Y realmente ahora que lo checamos, realmente estos puntos que está mencionando aquí el Alambifer Centeno o que dejó escritos son puntos muy básicos, ¿saben? Son puntos que a final de cuentas engloban lo que hemos dicho en muchas ocasiones. 5. Utilidad en peritajes judiciales. Es una herramienta reconocida en muchos sistemas jurídicos para verificar autenticidad, falsificaciones o estados emocionales al momento de escribir. Tiene valor probatorio cuando se aplica bajo protocolos técnicos y científicos. Ay, miren, aquí ya se puso interesante el asunto. Tenemos que aquí es otro de los viejos trucos del Alambifer Centeno. Y para los que hayan analizado este contenido junto conmigo, lo saben perfectamente. Uno de los viejos trucos es hacerle creer a la gente que cuando se hace una crítica hacia la grafología,
puede mezclar temas que tienen que ver con la grafoscopía y hacerla pasar como si fuera la misma ciencia o la misma disciplina. ¿Para qué? Pues para que la gente dé por hecho que entonces quiere decir que sí es válida. Y aquí, por ejemplo, aprovecha para mencionar cuando se mete el tema de los peritajes judiciales, que es una herramienta reconocida en muchos sistemas jurídicos para verificar autenticidad, falsificaciones. ¿Se dan cuenta? Pero esto le correspondería a la grafoscopía, y de hecho en un video que acabamos de analizar hace algunos días, precisamente es cuando otras de las personas que apoyan al Ambifer Centeno con toda su charlatanería, incluso le dicen, al fin se le va a hacer justicia a tu ciencia, hablando de la grafoscopía. Pero recordemos que es independiente y que esa como tal sí es una ciencia que se encarga de verificar si una firma es auténtica, que está involucrada en el tema precisamente de cuestiones que tengan que ver con falsificaciones, y aquí mezcla ideas diferentes, precisamente para aplicar su mismo viejo truco. ¿Qué es lo que hacen en aquel momento cuando dicen al fin se les va a hacer justicia a tu ciencia? Pero están hablando de la grafoscopía, pues que simplemente recurre a su personaje de niña idiota y reírse pues como niña idiota para que deje a las personas adecuadas con esa idea. ¿Se dan cuenta cómo revuelve las cosas? Y de lo demás, pues es lo que hemos mencionado en el tema de la grafología, y que sea aceptada como una prueba o como un peritaje es algo que precisamente no debería de ser considerado, que incluso, como recordarán, Sergio Mayer también se involucró en el tema. Sin embargo, como se darán cuenta, pues son los viejos trucos del Ambifer Centeno. El hecho de hacerte creer que simplemente porque se active cierta área del cerebro, pues si de eso se tratara, podríamos decir sí, los miados de Doña Pelos te pueden ayudar para esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no crees que son cualquier tipo de miados. O sea, para que se produzcan, tuvo que haber consumido primero un alimento, después se tuvo que haber mezclado con todo lo que tiene en el estómago, pero antes tuvo que haber pasado por la garganta de Doña Pelos. Sí, y que sean muchísimos procesos y muchísimos pasos, y que Doña Pelos sea una persona que en su momento tuvo cáncer y se curó de cáncer, no quiere decir que tomándote de sus miados que pasaron por el organismo de Doña Pelos, que sí se logró curar de cáncer supuestamente, por poner un ejemplo, te va a ser de utilidad, o que se logró curar, no sé, de la rabia o de la enfermedad que tú me digas. Aplica principios similares a otras herramientas proyectivas. La grafología no adivina, interpreta signos bajo criterios técnicos estandarizados, como cualquier test psicológico proyectivo. Permite ver más allá de lo que el individuo dice o cree de sí mismo. Y como te darás cuenta, al final de cuentas, es esto que menciona aquí en el punto 6, lo del test psicológico proyectivo, es lo mismo que analizamos aquí arriba. Entonces ya tenemos que lo que hace una Ambifer Centeno es comparar una cosa con la otra, para que así la gente piense que es lo mismo, y que si uno tiene validez, pues el otro también. Así que al final de cuentas, este es el mismo punto que mencionamos antes. 7. Se aplica en orientación vocacional y selección de personal. Empresas y profesionales de RRHH la usan como parte de la batería de evaluación para conocer competencias, estilo de trabajo, toma de decisiones, adaptación al estrés o liderazgo. Y a ver, el hecho de que una persona aplique un proceso para evaluar a los posibles candidatos no quiere decir que tenga base científica, o no quiere decir que esté bien. Es decir, el hecho de que en una empresa incluso tomen como parámetro, por poner un ejemplo, su tabla de colores y digan, a ver, si es de piel más oscura del grado número 6 que tenemos aquí, no, ok, no quiere decir necesariamente que lo que hagan las empresas o algunas empresas para llevar a cabo un proceso de contratación esté bien, y mucho menos pues tampoco no implica que tenga alguna base científica, como lo hemos comentado. Ahora tenemos el número 8. 8. La inteligencia artificial está usando análisis grafológicos. Hoy en día, IA y Machine Learning están reconociendo patrones en la escritura manual para inferir estados cognitivos, emocionales o diagnósticos neurológicos, lo que valida aún más su base científica. Y esto es parte de lo que comentábamos, que simplemente busca darle validez a un sistema no científico, que en este caso sería la grafología, usando como respaldo el prestigio de la inteligencia artificial que está en desarrollo. Entonces, el hecho de decir que la inteligencia artificial esté ocupando algo, en este caso la escritura, y que con eso busques validar la grafología, es otro de los argumentos falsos del Ambifer Centeno. Y como lo hemos comentado, la inteligencia artificial finalmente trabaja con datos, la grafología trabaja con interpretaciones subjetivas. Sí, y repito, porque es lo mismo que comentábamos, a final de cuentas lo que la Ambifer Centeno busca vender no es más que las interpretaciones hechas según conveniencia para el personaje que tiene enfrente, tal como lo hizo con una Xochitl Gálvez en su momento. 9. Apoyo histórico de médicos y neurólogos. Figuras como Jean-Martin Charcot,
Ludwig Klages y más recientemente neuropsicólogos, han investigado la relación entre escritura y enfermedades mentales, deterioro cognitivo y rasgos de personalidad. Y a ver, aquí volvemos a lo mismo. Es que el hecho de que figuras o personajes han investigado la relación entre escritura y enfermedades mentales, deterioro cognitivo y rasgos de personalidad. Y quiere decir que con todas estas investigaciones no ha llegado al grado de ser ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que así aunque digas, y personajes reconocidos en el mundo de los fantasmas, como Carlos Trejo, han investigado la relación entre apariciones y fenómenos paranormales. Sí, pero aún con eso no ha sido ciencia. O bien que dijeran, incluso un Grandmaster Gorilla ha hecho investigaciones o se ha involucrado en el tema de las investigaciones paranormales. Sí, pero no quiere decir que por haberse involucrado esté fundamentado a nivel científico. Así que como te darás cuenta, realmente esto que menciona aquí Lambifer Centeno no es algo novedoso, sino que son sus mismos trucos de siempre. 10. Requiere formación rigurosa, no es esoterismo. La grafología no es adivinación ni pseudociencia si se aplica con método, teoría de la personalidad, psicometría y conocimientos en neuropsicología. Como todo instrumento, depende de la formación del profesional que la utilice. Y aquí volvemos a otros de los viejos trucos de Lambifer Centeno, que habla, por ejemplo, de que depende de la formación del profesional que la utilice. Pero vemos que simplemente los cursos que ella impartía de cerca de 30,000 pesos, pues eran unas porquerías y que ni siquiera tenían validez. Y el hecho de que tengan un método, un proceso que se les enseñe durante la formación, no quiere decir que tenga ese respaldo científico, porque como tal no existe. O sea, no sé si me doy a entender, es como en el ejemplo que mencionábamos de los miados de Doña Pelos o de la comadre de Doña Pelos, que así, aunque diga sí, lo que pasa es que tomamos lo primero que echa en ayunas y hacemos toda esta metodología. Sí, pero el hecho de que tengas un procedimiento no quiere decir que la persona que se tome eso se va a curar por el simple hecho de que Doña Pelos se haya curado de esa enfermedad. Y ahora si lo comparamos con los cursos que daba Lambifer Centeno, pues vemos que sería contradictorio por sí mismo. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Aquí, bueno, pues de hecho son los mismos puntos que hemos analizado y con los que hemos evidenciado que lo que dice Lambifer Centeno, pues siguen siendo puras charlatanerías y al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video y sobre todo sus manos en oración.